Señor. Yo quiero estar junto a ti. Quiero estar junto a ti, Señor, escucharte, tener comunión contigo, Señor, todos los días. Queremos llenarnos, Señor, continuamente de ti y conocerte, Señor, cada día más, Señor. Vivir apegados a ti, Señor. Y la Señor. Quiero estar junto a ti, Jesús, y conocerte cada día más. Guárdame en ti, entre tanta maldad, que pertenezco, yo creo en ti. Dile, tú me amaste, Señor. Tú me amaste como nadie más. En la cruz te entregaste por mí. Quiero sentarme a tu mesa y escuchar tu voz en mi corazón. Quiero ser uno contigo, oh mi Jesús, como tú y el Padre son. Sí, Jesús. Dile, Señor, quiero estar junto a ti, Jesús.
Recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros esta noche. Que Dios les bendiga. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Damos gracias a Dios esta mañana por este tiempo que nos permite reunirnos como un solo cuerpo en Cristo, ¿verdad? Y pues gracias a ustedes también que están ahorita reuniéndose, y pues vamos a tomar este tiempo para poder nosotros ser edificados en el Señor. Ya pasamos un tiempo ahorita en la alabanza y es una bendición estar en la presencia del Señor, preparar nuestro corazón para poder recibir la palabra que el Señor tiene para nosotros. Pero bueno, antes quiero comentarles que sobre los anuncios que tenemos del servicio que se está llevando a cabo durante la semana. De lunes a viernes está la vida devocional a las 8:30 de la mañana, y estamos llevando a cabo la serie El libro de los proverbios. Los días miércoles a las 7 de la noche se lleva a cabo la reunión para varones con la serie Llamados a perseverar en la oración. Los días jueves a las 5 de la tarde se lleva a cabo el servicio de iglesia infantil, y a las 7 de la noche se lleva a cabo el servicio general con la serie El desafío de la vida cristiana, basado en la epístola de Santiago.
Los días viernes se lleva a cabo el servicio de mujeres entre amigas con la serie El Libro de los Salmos. Y los días domingos a las 11 de la mañana, como es el día de hoy, el servicio general también con la serie el desafío de la vida cristiana. Y a las 5 de la tarde se lleva a cabo el servicio de iglesia infantil. Queremos anunciarles también que se están subiendo algunos avisos al Facebook, al YouTube y por ahí por los estados de los celulares y el WhatsApp. Estamos compartiendo el aviso de irnos previniendo y preparando para cuando las autoridades de la Ciudad de México autoricen la reapertura de las asociaciones religiosas, pues todo lo que ya tenemos que ir planeando nosotros y organizando, tener el cuidado que se requiere para que podamos pues nosotros ir caminando bajo el orden de Dios, ¿verdad? Que el Señor quiere bendecirnos. ¿Cuántos saben que Dios bendice el orden? Dios bendice la obediencia y el orden. Entonces, pues vamos a irnos preparando. Les sugerimos que chequen ahí los anuncios en Facebook, YouTube y todos los medios por los cuales nos estamos comunicando y los compartan. También queremos invitarlos que si tienen alguna necesidad personal o alguna petición de oración, ya sea de ustedes o de algún familiar que esté en alguna situación difícil, pueden subir su necesidad de oración directamente a nuestro WhatsApp personal. Se pueden comunicar con nosotros o pueden hablarnos por teléfono. Estamos para servirles, hermanos. Recordemos que somos un cuerpo en Cristo y que debemos demostrarnos también el amor hacia unos, hacia los otros y también hacia aquellas personas que no conocen del Señor. Y bueno, esto es bueno porque gracias a Dios el Señor está alcanzando otras familias. Esta semana hablaba yo con otra familia de aquí de Milpalta que pues gracias a Dios el Señor está alcanzando y estamos orando por su necesidad. Y Dios está haciendo bueno, de verdad. Nosotros podemos ver cómo Dios nos está poniendo los medios para que sigamos evangelizando por medio del WhatsApp, por medio del Facebook. Y ahorita estamos ministrando a esta familia, la estamos atendiendo, gracias a Dios. De verdad, el Señor está trayendo almas. Solo hay que tener nosotros la disposición en el corazón y como les digo, estos son los medios con los que el Señor ahorita te enteras de una situación de otra persona, sea familiar o no, pero tú métela. Vamos a estar en contacto con esas personas, háblanos con a nosotros y después nos contactamos con esas personas para que podamos estar evangelizando sus vidas, estarlos discipulando. Si alguno quiere ya el discipulado, pues adelante, estamos trabajando en esa parte, amados hermanos. Y bueno, pues de esa manera cumplimos la gran comisión, como dice la Escritura, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Por eso comparte estas enseñanzas, comparte la enseñanza de la palabra y que el Señor pues tenga a bien alcanzar y añadir a su iglesia a los que han de ser salvos. Pues bien, hermanos, también queremos informarles sobre la campaña de donación y víveres. Sigue abierta la campaña, seguimos trabajando y gracias por los que están siendo generosos y están aportando, mostrando su amor hacia Dios y hacia la obra, ya que hay familias en la congregación que pues son de bajos recursos y se está apoyando a esas familias también. Y bueno, pues de alguna manera también Dios está alcanzando a otras familias por este medio, familias que no conocen del Señor, pero que Dios permite que llegue la parte de la provisión a sus vidas y de esa manera pues se pueda ir alcanzando. Pues seguimos trabajando en esa parte y vamos a estar al pendiente. Pues vamos a orar, hermanos. Vamos a poner esta enseñanza en manos del Señor y que el Señor esté hablando a nuestros corazones y alumbre los ojos de nuestro entendimiento y nos dé sabiduría. Acompáñame a orar ahí donde estás en tu lugar, ahí en tu casa, con tu familia y inclinemos nuestro rostro al Señor. Padre, te damos gracias en esta mañana por esta oportunidad que tú nos permites, que tú nos das de acercarnos a tu trono de gracia, para hallar gracia y misericordia, Señor, para el oportuno socorro. Gracias, Señor. Reconocemos verdaderamente que tú eres nuestro único y sabio Dios, inmortal, invisible, Señor, el que merece todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Señor, reconocemos
tu grandeza, tu santidad, tu majestad, tu poder, Señor, para darnos salvación y vida eterna, tu poder, Señor, para llevarnos a vivir como es digno de ti, agradándote en todo, Padre. Gracias, Señor, porque en nuestra debilidad el poder tuyo se perfecciona. Señor, aquí estamos. Queremos, Señor, nosotros estar junto a ti, Padre, y conocerte cada día más, como cantábamos y alabábamos ahorita. Y Señor, te amamos y te bendecimos y te necesitamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, Señor. Ayúdanos esta mañana. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento con tu palabra y que tu Espíritu Santo nos guíe en esta enseñanza. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, este tema lleva por título: La fe sin obras está muerta. Y por favor, acompáñenme a Santiago, capítulo 2, por favor. Versículo 14. Voy a darle lectura del 14 al 26, pero nos vamos a ir, estos versículos nos vamos a ir estudiándolos por partes, no los vamos a agarrar todos de corrido, porque vamos a aprovechar bien la enseñanza que el Señor tiene para nosotros en estos versículos, que va a ser por partes. Dice así: la fe sin obras está muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bien, pues si ustedes se dan cuenta, Santiago va a hablar de una doctrina fundamental que es la fe. Y esta doctrina fundamental quiero decirles que es la clave de la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña, fíjense, que el pecador es salvo por fe. Acompáñenme a Efesios 2, 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice así Pablo a la iglesia de Éfeso, le está diciendo: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie ¿qué? Se gloríe. Dice, le dice Pablo a los efesios que por gracia, ellos, por la gracia de Dios, ellos son salvos. ¿Y cuál es el medio para la salvación? La fe. Y eso no es de ellos, sino de Dios. Y dice Pablo, les afirma, y no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces podemos ver que el pecador es salvo por la fe. También la fe verdadera, hermanos, viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y así es como Dios obra. Acompáñenme a Romanos 10, 17. Pablo también ahora le escribe a los romanos que la fe viene por el oír la palabra. Romanos 10, 17. Dice:
Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta cómo viene la fe a nuestras vidas? Al oír la palabra de Dios, y cuando oímos la palabra de Dios, produce algo en nosotros y nos muestra cómo estamos viviendo nosotros de una manera desordenada, o nos mostró cómo estábamos antes de venir a Cristo, cómo estábamos viviendo en pecado. Y entonces también nos mostró que podíamos poner nuestra confianza en Cristo Jesús para salvación. Y esa es la verdadera fe. Ahora, ya el creyente debe aprender a andar o a vivir por fe. Vayamos a la carta a los Corintios, segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7. Pablo ahora le habla a la iglesia de Corinto, segunda de Corintios 5, 7. Dice Pablo, porque por fe andamos, no por vista. Y bueno, quiero decirles que realmente sin fe es imposible agradar a Dios, hermanos. Vayamos a la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. El escritor de Hebreos lo afirma claramente. Hebreos 11, 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si ustedes pueden darse cuenta, la Escritura enseña que el tener fe es creer la palabra de Dios y obedecerla a pesar de todas las consecuencias o circunstancias que vengan. Por ejemplo, ¿recuerdan que estudiamos los héroes de la fe? Y ahí en Hebreos 11 también estudiamos todo el capítulo 11. Encontramos hombres y mujeres que actuaron basándose en la palabra de Dios, no en sus pensamientos, ni en sus deseos, ni en lo que decían los demás, sino basándose en la palabra de Dios, a pesar del costo que tuvieron que pagar, hermanos. Pero ellos actuaron en su vida basándose en la palabra de Dios. Sería bueno que nosotros reflexionáramos un poquito y preguntáramos esto a nosotros mismos, ¿no? ¿Estoy basando mi vida, estoy actuando basándome en la palabra de Dios? A pesar del precio que uno tenga que pagar. Mira, yo quiero decirte algo muy importante. La fe es la confianza que tenemos de que la palabra de Dios es verdadera. Y la convicción de que el obrar de acuerdo con ella nos traerá la bendición del Señor. Repito, la fe es la confianza que tenemos de que la palabra de Dios es verdadera. Y la convicción de que el obrar de acuerdo con ella nos traerá la bendición del Señor. Por eso Santiago trata sobre la relación que existe entre la fe y las obras. Y esto es un asunto muy importante, hermanos, ya que si en algún momento nosotros nos estamos equivocando en cuanto a la fe y no mostramos verdadera fe por nuestras obras, entonces nuestra salvación está como que en tela de duda o en juego, podríamos decir. Sería bueno preguntarnos cuál es la fe que salva a una persona. O también sería bueno preguntarnos, ¿es necesario hacer buenas obras para salvarse?
O nos podemos preguntar, ¿cómo puede saber una persona si está ejercitando la fe verdadera? Bueno, Santiago, en estos versículos que leímos, él habla de 3 clases de fe, pero solo una es la que salva. Santiago habla sobre la fe muerta. También Santiago mencionó sobre la fe de los demonios, pero también al final Santiago ilustra la fe verdadera que salva. Por lo tanto, Santiago ahora nos enseña sobre la fe muerta. Vamos a ver qué es lo que nos dice él ahí en Santiago 2:14, por favor, hermanos. Santiago capítulo 2, versículo 14. No olvidemos que Santiago está hablando al cuerpo de Cristo, que es la iglesia, ¿verdad? Entonces les dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago hace estas preguntas, hermanos, porque sabía que en el cuerpo de Cristo había aquellos que creían, que pensaban y sentían tener la fe que salva, pero no eran salvos, hermanos. ¿Por qué? Porque no tenían obras. Y ahorita vamos a aclarar qué tipo de obras, ¿sí me explico? Porque muchos podemos decir, pues yo ayudo a esta persona, yo ayudo al otro, yo esto, yo el otro. No, espérame. ¿Sí? Ahorita lo voy a ir aclarando. Estas personas decían creer en Dios y hasta se congregaban y hacían muchas cosas. Tal vez hasta ofrecían sacrificios al Señor en aquel entonces en la iglesia primitiva, pero sus obras no eran de justicia, amados hermanos. ¿Se acuerdan del caso de Caín y de Abel? Y todavía el apóstol Juan mencionó ese caso. Miren, vayamos a Génesis capítulo 4, versículo 1. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Obras de justicia. Caín y Abel. Dice ahí el versículo 1, Génesis 4:1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón, pues dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Qué hizo Caín? Trajo, ¿sí?, del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Miren, esto nos deja ver que Caín decía tener fe porque se acercaba a Dios. ¿Sí me explicó? Ahora también dice, y Abel trajo también de los primogénitos lo mejor, y lo primero de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero dice el 5, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, fíjense cómo Dios es tan justo, que Él conoce nuestro corazón. Él conoce si verdaderamente nosotros estamos verdaderamente rendidos a Él, si hemos creído en Él, si verdaderamente nuestra confianza está puesta en Él y nos mantenemos en esta vida confiando en Él, como lo decía en el versículo, y nos mantenemos en la confianza de que tenemos la palabra de Dios, que es verdadera, y que nuestra convicción de que tenemos de que al obrar de acuerdo a la palabra de Dios nos traerá la bendición del Señor. Y el Señor, ¿qué hizo? Le dijo a Caín,
¿Por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Le hace una pregunta. ¿Se dan cuenta cómo el Señor es tan misericordioso que nos lleva a reflexionar? Y le dice el Señor en el 7, si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Y todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Miren cómo Dios le estaba avisando a Caín de sus obras. Sus obras estaban manifestando que no eran buenas. Mira, desde el momento en que trajo la ofrenda de sacrificio a Jehová como él quiso, desde ahí nos está dejando que sus obras no son, nos deja ver que sus obras no son justas, no son buenas. Dios es un Dios justo, su palabra es justa. Cuando yo obedezco su palabra, cuando yo la creo y la obedezco, voy a manifestar obras de justicia. Caín no estaba manifestando esto. Caín estaba creyendo más lo que él pensaba y lo que él sentía. Y lo dejó reflejar. Como lo que él pensaba y sentía no era justo, sino injusto, lo dejó reflejar en sus obras injustas. Le trajo a Jehová de ahí de lo que él quiso traerle, del fruto de la tierra. Ahí una ofrendita ahí. Señor, ahí está. Qué tremendo, ¿verdad? Pero probablemente a veces podemos nosotros estar actuando en esta situación o tener esta actitud. Y todavía se dejó más ver la injusticia en sus obras de Caín. Miren, vayamos al versículo 8. Dios le estaba avisando a Caín. Y en el versículo 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué nos deja ver su obra? ¿Que fue justa o que fue injusta? Totalmente injusta. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sabes qué nos deja ver este pasaje claramente? Que Caín no tenía una fe verdadera, su fe estaba muerta, como dice Santiago, ¿verdad? ¿De qué aprovechará si Caín dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Pudo esa fe salvarle? Quiero decirte que Dios sacó a la luz la injusticia del corazón de Caín. Por medio de las circunstancias, Caín mostró que sus obras eran malas. Dios permite que las situaciones vengan a nuestra vida, amado hermano. Vamos a aplicar el principio. Y cuando viene la situación, se va a dejar ver en nuestras obras si hay justicia o hay injusticia. Si soy justo o soy injusto. El apóstol Juan mencionó claramente estos principios. Acompáñame a primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 12. Dice Juan, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Y hace una pregunta Juan, ¿y por qué causa le mató?
porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Las obras de Caín eran injustas y las de Abel justas. Pastor, ¿por qué las de Abel eran justas y por qué las de Caín injustas? Simplemente porque Abel decidió verdaderamente escuchar la voz de Dios, creerla y obedecerla, y eso, cuando él lo hacía, reflejaba que él tenía un corazón justo. Pero fue voluntad de cada quien. Abel decidió esto y Caín decidió el otro. Cuando él llegaba a escuchar la voz de Dios y cómo se tenía que ofrecer su vida y sacrificios a Dios, él no quiso hacer caso de lo que Dios le decía y por lo tanto terminó manifestando su injusticia por sus obras. No olvidemos, hermanos, que siempre que existe alguien con la verdadera fe, también habrá alguien con la falsa fe. Por eso es necesario considerar lo que Jesús advirtió en el Nuevo Testamento. Acompáñenme por favor a Mateo 7:21, si son tan amables. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino ¿de qué? De los cielos. No todo. Yo me imagino que Caín le llamaba a Dios Señor. Me imagino yo, ¿no? O usted es el Dios. Pero no todos entrarán en el reino de los cielos. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y ahí dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está ¿en dónde? En los cielos. Entonces, pastor, ¿me está usted diciendo que Abel sí hizo la voluntad del Padre y Caín no? Así es, amados hermanos. Y que nosotros decidimos voluntariamente querer rendir nuestra voluntad y nuestra vida a la voluntad alinearla a la voluntad del Padre. ¿Para qué? Para que verdaderamente nosotros entremos al reino de los cielos. Este texto que está hablando Jesús nos deja ver que hay quienes dicen tener fe, pero no hacen la voluntad del Padre. Es decir, las obras que Dios pide que se hagan y que están escritas en su palabra, a eso se refiere a la voluntad del Padre. A las obras que Dios pide que se hagan y que están escritas en su palabra. Y por lo tanto, aquellos que dicen tener fe pero no hacen la voluntad del Padre, su fe es muerta. Y sus obras lo dejan ver. Porque afirman, fíjense, con sus palabras, tener fe. Yo tengo fe, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Y saben hablar cristianamente. En el nombre de Jesús hay poder y autoridad, pastor. Y yo declaro y yo decreto, pastor. Y conocen hasta algunas formas de orar. México será para Cristo. Y hasta se basan en versículos de la Biblia. Como dice la Biblia, pastor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero quiero decirte que su hablar no va de acuerdo con su manera de vivir, con sus obras. Yo he puesto mucho este ejemplo de ahorita la situación que estamos viviendo. Hay quienes se dicen ser cristianos, pero no obedecen lo que la palabra de Dios dice, que nos sometamos a las autoridades.
¿Por qué pongo esto? Porque nos deja ver sus obras injustas. De su corazón, de su mente y de sus deseos está saliendo esa injusticia. ¿Por qué? Porque del corazón salen los malos deseos, las avaricias, los hurtos, las envidias, la mentira, la injusticia. De ahí sale el corazón. Del corazón sale todo eso, hermanos, de nosotros. De nuestra manera de pensar y de sentir sale todo eso. Entonces, ¿qué sucede? Esto nos deja ver claramente que allí hay en el corazón injusticia. Se dicen ser cristianos, pero no lo son. Por lo tanto, su fe está muerta. ¿Por qué? Porque su hablar no va de acuerdo con su andar. ¿Sí me explicó? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nuestra manera de hablar vaya de acuerdo con nuestra manera de vivir, de actuar, con nuestras obras, amados hermanos. Si yo digo ser cristiano, fíjate el compromiso y la responsabilidad que tenemos de decirnos ser cristianos. Si yo digo ser cristiano, es porque tengo que esforzarme voluntariamente, no porque el pastor me obligue y esté tras de mí avisándome, voluntariamente por amor a mi Señor. Yo tengo la responsabilidad de vivir como un verdadero cristiano y como es lo que enseña la palabra de Dios. Que mis obras vayan de acuerdo con mis palabras. Porque la gente se da cuenta, nos observa, hermanos. Y entonces, si mi hablar no va de acuerdo con mi palabra, por lo tanto demuestro que no estoy haciendo la voluntad de ¿quién? Del Padre. Y esta es una fe intelectual nada más, una fe muerta. Vamos a ver un ejemplo en la Escritura. Acompáñenme a Mateo capítulo 23, versículo 1, hermanos. Mateo 23, 1. Dice así. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Fíjense el contexto en el que se encuentra ahí. Jesús habla a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que les digan que guarden, guárdenlo y háganlo, mas no hagan conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras, fíjense, para ser vistos por los hombres. Híjole, qué tremendo es esto, hermanos. Pero las obras de ellos no son buenas, son injustas. Ellos querían que los hombres los vieran, quieren la gloria de los hombres. ¿Y cómo lo dejan ver? Por todo lo que ellos hacen. Pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y la saludación en las plazas y que los hombres los llamen maestros. Oh, mi estimado don Pedrito, ¿no? Oh, mi estimado don Carlos, mi estimada doña Celia. Pero las palabras no van de acuerdo con las obras. Miren, se los voy a leer en otra versión. Mateo 23, 1. Permítanme tantito. Mateo capítulo 23, versículo 1.
Dice así: después Jesús les dijo a la gente y a sus seguidores: los maestros de la ley y los fariseos tienen la autoridad de explicar la ley de Moisés. Así que hagan caso a todo lo que ellos les dicen, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que ellos mismos dicen. Ellos cargan a la gente con reglas estrictas y difíciles de cumplir. Los obligan a cumplirlas, pero ellos ni siquiera quieren mover un dedo para ayudarles a obedecer las reglas. Pongo un ejemplo. Cuando tú le dices a tu familia o a tu esposo o a tu esposa y tú le dices: es que tienes que hacer esto, ya te dije que te toca hacer el quehacer, ya te dije que te toca la cama, ya te dije que esto y el otro, pero si tú no pones el ejemplo de cómo ayudarle y hacerlo, mira, nosotros estamos mal. Ya te dije que te pongas a leer la Biblia. Bueno, pero si no te sientas con ellos a leer la Biblia. Pastor, yo soy cristiano. Sí, pero ¿de qué sirve que tú digas que eres cristiano si no pones el ejemplo en tu familia de ayudar a tu esposa y a tus hijos a aprender a tener una comunión con Dios? Y ahí es donde cargas a la gente con reglas estrictas, cargas a tu familia con reglas estrictas que para ellos pues es difícil de cumplir y a veces hasta le obligas a cumplirlas, pero ellos tú ni siquiera quieres mover un dedo para ayudarles a realizar esas reglas que tú le pides. Dice ahí versículo 5, 23:5, ellos hacen cosas buenas solo para figurar como más importantes que los demás. Apariencia de piedad. Eran los fariseos, hermanos. Tenían la ley de Dios. Decían creer en Dios. Se decían que eran creyentes de Dios. Y llevan en la frente cintas de cuero con porciones de las Escrituras. Hacen esas citas cada vez más grandes y agradan también los flecos de sus mantos. Les gustan los lugares más importantes en las fiestas y buscan los lugares de honor en las sinagogas. También les gusta que la gente los salude con respeto en las plazas y que los llamen maestros. Pero ustedes no dejen que nadie los llame maestros. Ustedes solamente tienen un maestro y todos ustedes son iguales como hermanos y hermanas. ¿Sabes? Jesús es nuestro maestro. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Jesús lo que hablaba, lo vivía. Y eso es lo que Dios nos está pidiendo en este día. Que nos examinemos si nuestras palabras van de acuerdo con nuestras obras, para que no caigamos en la actitud de los escribas y de los fariseos. Porque si estamos en esta actitud de los escribas y los fariseos, poniéndoles cargas a los otros y no teniendo la humildad de cómo enseñarles a estudiar la palabra, cómo tener comunión, cómo realizar las responsabilidades en la casa, entonces, ¿qué sucede, hermanos? ¿Qué fe estamos teniendo? ¿Estará viva nuestra fe o estará muerta? La pregunta que podemos hacer es: ¿de qué les aprovecha a estos escribas y fariseos si ellos decían tener fe, pero no tenían obras que mostraran la verdadera fe? ¿De qué les aprovecha? De nada, hermanos. A mí de nada me aprovecha decirme que soy cristiano y decirles: tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro, y esto, el otro, y esto, y lo otro, si no les brindo el apoyo o la necesidad que requieren para que lo hagan. Fíjense que apenas estaba yo con una persona que vino aquí a tocar a la casa. Y él claramente vino, yo me asomé desde arriba de la casa y hacia la calle y me dice, oiga, ya eran como las 11:30 de la noche, en la semana vino. Dice, y ya venía, pues ya, es de los chavos que luego andan ahí, pues, tomando, ¿verdad?
Y yo he estado tras de ellos compartiéndoles la palabra. Cada que me los encuentro les comparto la palabra y los llevo a que se arrepientan de su vida en la que están llevando y se vuelvan al Señor. Y uno de ellos pues ya hasta la congregación llegó a ir. Y me dice, la verdad es que ya estuvo, ya, mire, ya me quiero rendir y todo, ya. Y pues vi que tenía necesidad de comer y de alivianarse un ratito, como decimos nosotros aquí en México, alivianarse, ¿no? Ya estuve platicando con él y pues gracias a Dios que el Señor nos movió a misericordia, porque eso es Dios quien nos mueve a misericordia, hermanos, no somos nosotros, y la gloria es de Dios, y el Señor sabe que yo no es mi intención sacar este ejemplo para vanagloriarme, no, hermanos, sino que simplemente es que nos demos cuenta que nuestras palabras deben de ir de acuerdo con nuestros hechos, y ya le dimos de comer y estuve con él platicando y atendiéndolo, y se le dio también pues para que se cubriera y más otras cosas que no quiero ya comentar, que el Señor nos permitió una experiencia muy hermosa también porque íbamos a predicar esto. Y esto es algo muy tremendo, hermanos. Es bien fácil poner cargas sobre los demás, pero no queremos ayudarles a que aprendan a resolver esas cargas o esas reglas o esos mandatos que les ponemos. ¿Sabes lo más hermoso que es en esta vida cristiana? Es que aprendamos a ser ejemplo a los demás y ayudemos en sus vidas de responsabilidad, les aligeremos la carga con nuestro ejemplo. Eso es lo más hermoso. Oye, ¿te parece bien si todos los días en la mañana nos paramos a orar juntos? Y ya comienza el primer día de la semana. Vente, vamos a orar, vamos a hacer una oración. Y mira, vamos a leer un versículo de la Biblia. ¿Qué nos dice? Y así, y después jalas a tus hijos, a tu esposa, a tus hijos, y Dios va a obrar. ¿Se acuerdan lo que Jesús le dijo a Nicodemo con respecto a las obras malas? Juan 3:19, por favor. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, fíjense, la luz es Jesús, y los hombres que hicieron, amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas, injustas, porque en su corazón, en su mente y en sus deseos hay injusticia. Quieren amar más los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, quieren amar más las cosas de este mundo terrenales, que están tras de ellas nada más. ¿Por qué? Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas justas en Dios. Sus obras son buenas. Ahora, sería bueno preguntarnos ahorita ya a este punto, ¿de qué nos aprovecha a nosotros decirnos ser cristianos y hablar cristianamente y conocer algunas formas de orar y saber versículos de la Biblia, pero si nuestro hablar no va de acuerdo con nuestro actuar? Porque tratamos injustamente a nuestra esposa, a nuestros hijos y solo buscamos satisfacer nuestros propios deseos personales. ¿De qué nos aprovechará a nosotros ese tipo de fe? Es una fe muerta. Soy cristiano, yo tengo fe en Dios, pastor. Pero tus obras son malas, son injustas. ¿Podrá ese tipo de fe salvarnos? ¿Ustedes qué dirían, hermanos? Yo creo que la respuesta es no. Porque en verdad no estamos haciendo la voluntad del Padre, sino nuestra propia voluntad. Y aún en medio de la situación que estamos viviendo, seguimos aferrados a hacer nuestra propia voluntad. Hermanos, hacer la voluntad del Padre es aprender a vivir como Jesús vivió en esta tierra. Mateo 20:28, por favor.
Mateo 20:28. Dice así, Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate ¿por quién? Por muchos. Mira, hay quienes se están enterando de situaciones de sus vecinos, de sus familiares que están pasando por lo del COVID-19 o por alguna otra enfermedad. Y entonces se quedan así como que, ¿qué hago? Y no hacen nada. Pero hay quienes también sí se están enterando de la situación y están doblando sus rodillas y están buscando la ayuda de Dios de cómo poder ser un vaso útil en las manos de Dios para que Dios alcance a esa persona o a esa familia. Hay quienes sí lo están haciendo. Y qué bueno, gracias a Dios, porque está dejando ver que tus obras son justas, buenas, que has sido justificado en Cristo Jesús. Pero hay quienes se enteran y pues no hacen nada. Sus obras son injustas. Y se dicen cristianos. Y hablan como cristianos. Y llegan a orar como cristianos. Y se sacan 2, 3 versículos de la manga, dijéramos nosotros, ¿no? Pero sus obras son injustas, son malas. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Nos deja ver sus obras de Jesús. ¿Eran justas, sí o no? Claro, porque Dios es justo. Dar nuestra vida sirviendo a nuestra esposa, a nuestros hijos, enseñándoles con nuestra vida a pasar tiempos con Dios, en oración, en estudio de la palabra, para ser una verdadera familia cristiana llena de la presencia del Señor. Es decir, que no estoy hablando, hermanos, de ser perfectos, sino de aprender a ser maduros en las áreas que ya nos dimos cuenta que están débiles o caídas. Pedir a Dios su ayuda, buscando el consejo correcto para ordenar esa área de nuestras vidas y de esta manera hacer la voluntad del Padre y manifestar una verdadera fe. No una fe muerta, una fe viva. Por eso Santiago, regreso con Santiago. Santiago ahora va a dar una ilustración diciendo, Santiago 2, 15 y 16. Ahí en la congregación, Santiago veía a quienes sí estaban con sus obras manifestando una verdadera fe viva y hay quienes con sus obras estaban manifestando una fe muerta. Por eso, miren, Dios en su amor y en su misericordia usó la vida de Santiago para hacerles ver esta situación y ellos reaccionaran, como diciendo, ah, caray, es verdad, mis palabras no van de acuerdo con mis hechos. Me digo ser cristiano, pero mis hechos no muestran que soy cristiano. Y les dice, les pone un ejemplo Santiago, versículo 15, si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de ustedes le dice, vayan en paz, caliéntense, sáciense, pero no les dan las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Fíjate, eso estaba pasando dentro de la congregación. Para ilustrar lo vacío de una persona que dice tener fe pero no tiene obras, Santiago tuvo que proyectar esta escena de un hermano o hermana en Cristo. Fíjate, en Cristo. Y la Biblia nos dice que hagamos bien a todos y primeramente o mayormente a los de la familia de la fe. Un hermano o una hermana en Cristo estaba padeciendo por necesidad, ya sea económica, ya sea alimenticia, ya sea, pero tenía necesidad. Pero un creyente solo le ofrece bendiciones de la palabra. Que Dios te bendiga. Mira, Dios te va a ayudar, no te preocupes. En lugar de hacer algo por él, pudiéndolo ayudar en su necesidad, pues Santiago dice, esa fe está muerta. Eso es lo que Santiago dice. Y la Biblia es muy clara, hermanos. Mira, acompáñame a la carta a los Gálatas, por favor. Ahorita te digo el capítulo y el versículo.
Es que es el versículo donde habla de hacer bien a todos. A ver si por ahí me ayudan, hermanos. Gálatas 6:10, por favor. 6:9. Dice así, fíjense. Se los voy a leer en la versión Palabra de Dios para Todos. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia ¿de quién? De la fe. Esto es lo que Santiago está mostrando. Que cuando tú tienes obras de justicia, se deja ver que has sido verdaderamente justificado y que estás caminando en la verdadera fe. Pero cuando tú no tienes obras de justicia, se deja ver claro que no estás justificado y que necesitas verdaderamente reflexionar en esta parte. Santiago nos deja ver en esta parte que con esta ilustración, ¿no? ¿De qué aprovechará a nosotros decirle al hermano, pues Dios te bendiga, o a alguna persona que no es creyente, que Dios te bendiga, no te preocupes? Mira, apenas llegó una necesidad aquí a la congregación de una persona que llegó, fíjate, fue una sola vez a la congregación y tiene una necesidad de un familiar que está con una situación difícil con lo del COVID. Y yo dije, Señor, gracias por darnos la oportunidad de acercarnos a tu presencia para orar e interceder por esta familia, por ellos, y ten misericordia de ellos, Señor. Y al poco ratito el Señor me puso en el corazón conseguir el número de esta persona y hablar por teléfono con esa persona y darle el consejo de la palabra para la situación que esa persona estaba pasando. Y gracias a Dios, hermanos, nuestras obras tienen que dejar ver que andamos en la fe verdadera, que nuestra fe está viva. Y es lo que Dios quiere, que tú te des cuenta si verdaderamente tu fe es viva o tu fe es muerta. Y somos movidos a misericordia, no porque nosotros tengamos misericordia, sino porque recibimos la misericordia de Dios. Por eso es que ahora podemos nosotros ver al necesitado y somos movidos a misericordia, hermanos. Tus obras dejan ver esa justicia. ¿Se acuerdan del samaritano? Fíjate, no era ni creyente. Ahí el principio es la misericordia. Pero les estaba dando una lección grande al sacerdote y al levita, que sí eran creyentes y que decían tener fe en Dios, pero vieron a su hermano ahí tirado y nomás pasaron de largo. Jesús nos enseñó claramente en Mateo 25:35 sobre esta parte de que Santiago nos dice. De tener fe y tener obras. Dice Mateo 25:35. Dice así: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel
y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto les digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí que me lo hicisteis. Por eso Santiago ahora nos dice, Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Una fe sin obra o sin obras justas, obras que vayan de acuerdo conforme a la palabra de Dios, dice, una fe sin obras no es verdadera fe, hermanos. Porque para Santiago las obras hechas conforme a la voluntad del Padre y que están de acuerdo a la palabra de Dios son consecuencia natural de una verdadera fe. Repito, una fe sin obras no es verdadera fe, porque para Santiago las obras hechas conforme a la voluntad del Padre y que están de acuerdo a la palabra de Dios son consecuencia natural de la verdadera fe, así como la que tuvo Pablo con Timoteo. Acompáñenme, por favor. Primera de Timoteo 1:3. Primera de Timoteo 1:3. Dice, cuando fui a Macedonia, te rogué que te quedaras en Éfeso. Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿para qué se quedó en Éfeso Timoteo? Para que mandaras a algunos que no enseñen una doctrina diferente, una enseñanza falsa, ¿sí? Porque la falsa enseñanza produce falsos creyentes y una falsa fe, una fe no sana, una fe muerta. La sana enseñanza produce sanas conductas, sanos creyentes y una fe verdadera. Y dice Pablo a Timoteo, ni prestaran atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo, pues el propósito de este mandamiento que le está dando Pablo a Timoteo es el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe que sincera, hermanos. El principio es que mandar a Timoteo a algunos que no enseñen una doctrina diferente, sino que enseñen la doctrina sana de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, quiero decirte, está envanecido, dice la Escritura. Nada sabe, deliria de contiendas y de pleitos que no edifican en nada, hermanos. Sino que Dios quiere que tengamos una fe sincera, una fe genuina, verdadera. Dice el 6, de estas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabrerías sin sentido. Mira, se corre el riesgo. Se corre el riesgo. Y pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Es algo bien tremendo, hermanos. Yo soy responsable de mantener mi vida cuidándola y examinándome a mí mismo de estar caminando en una verdadera fe. ¿Cómo me doy cuenta, pastor? A través de mis obras. Si mis obras son justas de acuerdo a la palabra y si estoy obedeciendo lo que dice la palabra de Dios, entonces demuestro que estoy en una verdadera fe. Pero si yo digo de palabra que soy cristiano, que ya Dios me salvó, pero mis obras demuestran lo contrario, no tengo una fe verdadera, tengo una fe falsa. Porque mis obras son injustas. ¿Y qué sucede? Pues te desvías. Miren, vamos a Filipenses 1:27, por favor. Pablo ahora, fíjate, está hablando a la iglesia de Filipos, a los creyentes.
y les dice, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Fíjense, para que, o sea que vaya a verlos o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. La fe verdadera va de acuerdo tus palabras con tus hechos. Así es como muestras que estás en una verdadera fe, en una fe sana, viva. Vamos a Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 2. Ahora Pablo se lo da a entender a la iglesia de Tesalónica. Primera de Tesalonicenses 1, 2. Dice Pablo, fíjense, Pablo tenía una fe viva, verdadera. Dice, damos gracias a Dios por todos ustedes. Ya desde ahí, dando gracias a Dios por su prójimo. Haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Cada que oraba, se acordaba de la iglesia de Tesalónica. Cada que oraba Pablo, se acordaba de los de la iglesia de Milpalta, casa de oración. Dice, y acordándose sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro, de la obra de nuestra fe. Fíjense, la obra de nuestra fe, los hechos. Dice, del trabajo de su amor y de nuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos deja ver aquí? Que la iglesia de Tesalónica, por sus obras, manifestaban estar en la verdadera fe. Sus obras justas manifestaban que estaban en una fe verdadera. Por supuesto que el hombre, quiero decirte que no puedes usar sus obras para obtener el favor de Dios, no. El hombre obtiene la salvación o el favor de Dios por la gracia, por medio de la fe, como nos lo explicó al principio de la enseñanza, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios, y no por obras para que nadie se gloríe. De allí que las obras no tengan en sí mismas poder para salvarnos, no, hermanos. Lo que nos salva es el arrepentimiento y la fe verdadera en Cristo Jesús, es la que nos salva. Santiago no le está sugiriendo a sus creyentes hermanos que por medio de sus obras ellos pueden obtener la paz o la reconciliación con Dios. Al contrario, él está enseñando que las obras, fíjense, fluyen de un corazón que está en paz con Dios. Eso es lo que Santiago está enseñando. Y eso es lo que Santiago nos está diciendo esta mañana. Nuestras obras van a dejar ver, si son justas, habla de que estamos en paz con Dios, porque estamos aprendiendo a hacer la voluntad del Padre. Para que el día que nos presentemos delante de Él no nos diga, no todo aquel que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hizo la voluntad de mi Padre demuestra con sus obras que son justas y por lo tanto ese hombre es un verdadero creyente y ha tenido la fe salvadora. Es difícil, hermanos, esta carta, pero quiero decirles que nos va a dejar ver claramente en qué posición estamos. Tus obras demuestran si verdaderamente eres creyente. Si tus palabras van de acuerdo con tus hechos y tus palabras y tus hechos están de acuerdo a lo que dice Dios en su escritura y lo obedeces, quiero decirte que tienes una fe verdadera. Pero si tus palabras no van de acuerdo con tus hechos y eso no va de acuerdo con lo que dice Dios en su palabra, entonces nos deja ver la escritura que tenemos una fe muerta, falsa. Una fe intelectual, decimos ser creyentes, pero no lo somos. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está ¿qué? Lejos de mí? Tenían una fe intelectual. No había una fe verdadera. Y Dios quiere poner en ti una fe verdadera. Si esta mañana Dios te ha hablado y te ha hecho ver verdaderamente cómo están, si tus obras son injustas, es necesario que nos volvamos al Señor. Vamos a orar.
Dios no nos está condenando, simplemente nos está haciendo ver cuál es la verdadera condición de nuestra vida y de nuestro corazón delante de Él. Él no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarlo del engaño de Satanás. ¿Y sabes por qué nos engaña Satanás? Porque dejamos de poner la mira en Dios, en las cosas de arriba, y ponemos la mira en lo que yo quiero, en lo que yo deseo. Y me gusta esa casa, me gusta. No está mal que te guste, está mal que pongas eso en primer lugar antes que a Dios. La Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Cuando tú haces eso, tus obras se dejan ver que son justas. Pero cuando tú haces lo contrario, buscas primero la añadidura y después el reino de Dios, se deja ver que tus obras son injustas. Necesitas ser justificado en Cristo Jesús. Oremos, amados hermanos. Oremos al Señor en esta tarde. Padre, queremos darte las gracias en esta hora por la oportunidad que tú nos das de venir a tu presencia, a tu trono de gracia, Señor. Tú nos has estado hablando claramente en esta mañana. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe pero no tiene obras justas? De nada, Señor. ¿Podrá esa fe salvarla o salvarle? No, Señor. Es una fe muerta, falsa. No es una fe verdadera. Estamos viviendo pensando y sintiendo que somos creyentes, pero nuestras obras no van de acuerdo con lo que pienso y hablo y siento, Señor. Verdaderamente, Señor, necesito arrepentirme y volverme a ti de todo corazón. Perdóname, Señor, porque mis palabras no han ido de acuerdo con mis hechos. He impuesto cargas a otros, Señor, y yo ni siquiera hago algo para poderlos ayudar. Me gusta ordenar, pedir, decir que hagan, pero yo, Señor, no soy ejemplo. Mi vida no da ejemplo, mis obras no dan ejemplo verdaderamente. Y aquí estoy delante de ti, Señor. Me arrepiento de mi pecado, Señor. Perdóname, Señor, con tanta injusticia que he cometido contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos, Señor, y he pecado contra ti. He fallado, Señor. Y hoy me arrepiento de mis pecados. Hoy, Señor, yo me vuelvo a ti de todo corazón. Y ayúdame, yo quiero aprender a hacer tu voluntad, Padre. Para que el día que me presente delante de ti no me digas, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto y el otro, pero yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca hicieron la voluntad del Padre. Y yo quiero aprender a hacer tu voluntad, Señor. Es el tiempo, es el momento adecuado, Señor, para que yo me rinda a ti y aprenda a hacer tu voluntad, Padre. Aquí está mi vida, Señor, te la entrego. Te entrego mi voluntad, mi corazón, Señor. Todo cuanto soy y cuanto puedo, lo rindo a ti, Señor. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad que me das de venir, Señor, a tu presencia en oración. Y yo te pido, Señor, que vengas a mi vida, Señor. Que verdaderamente cambies mi manera, Señor, de pensar, de hablar, de actuar. Que transformes mi corazón, Señor. Te lo entrego. Toma mi corazón en tus manos y haz de mí tu voluntad, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque la verdadera fe, Señor, está basada y fundamentada en tu palabra y se muestra con nuestros hechos, Padre. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús, Señor, agradecemos por todos aquellos que están viendo esta enseñanza y que la verán. Y oramos a ti, Señor, por ellos. Que seas tú, Señor, ayudándolos, fortaleciéndolos, sanándolos, restaurándolos, trayendo salvación y vida eterna a sus vidas, Padre. Por misericordia, Señor, extiende tu mano de salvación a sus vidas. Y que aquellos que se rindan a ti, Señor, tú obrarás en sus vidas. Porque tú miras el corazón, Padre. Y el corazón contrito y humillado tú no lo desprecias. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Pues damos gracias a Dios, amados hermanos, por este tiempo de enseñanza. Y pues esperamos primeramente Dios vernos al ratito. Que el Señor les bendiga. Estamos para servirles en el teléfono que aparece en pantallas. Y pues seguimos al pendiente. Que Dios les bendiga.